Dele gracias por la salvación. Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, por un día más que tú nos permites la vida. Y nos las permites dos veces, porque no tan solamente de estar en tu mundo, sino también, Señor amado, de tener el perdón, de tener, Señor amado, el derecho de ser tus hijos. Gracias por la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Y te pedimos, Señor, que todo lo que tengas en agenda, en bien hacer hoy, hágalo conforme tú quieras. Señor amado, que tú renueves a tu pueblo. Señor, a los que estamos aquí y aún los que están a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria, un fuerte aplauso para Dios. Saluda al que está a tu lado, al que está al frente, al que está atrás. Échale la bendición, dígale bienvenido. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esta es tu iglesia, la iglesia Rey de Reyes. Una iglesia para toda la familia. Aleluya. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Están felices? Claro, pues estamos vivos. Como los otros días escuchaba yo a un amigo que veo a través de las redes sociales. Y él decía que, pues, el que tiene problemas es el que está en la tumba ya. O sea, que los seres humanos a veces nos quejamos por problemas, ¿no? Él decía, decía, el vecino mío que se murió, decía, que se murió el vecino, él quisiera deber el carro, él quisiera deber la casa y quisiera tener problemas con la mujer. Pero como está muerto, pues no los tiene, ¿no? Pero el que está vivo quisiera por lo menos tenerlo, porque quiere decir que estamos ¿qué? Que estamos vivos. Yo siempre digo que los problemas son como las deudas en la vida del pobre, que siempre las vamos a tener. ¿Sabe que hay gente que dice, hey, tengo problemas? Y siempre que usted habla con ellos, siempre tienen un problema. Y yo le digo, pues si es obvio, siempre lo vamos a tener. Si usted no le debe una vela a un santo, alaba lo que él vive. Siempre vamos a tener situaciones de alguna manera. Eso es parte de la vida, porque vivimos en un mundo imperfecto. Y si usted no le pisa un callo a alguien le va a pisar 3 callos a usted. Así que espérelo, como dice. ¿Usted sabe cómo dice la película? Dice coming soon. Así que siempre espere situaciones. Pero lo cierto es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente por ahí 2 o 3 amenes. Lo cierto es que en el Señor todo se puede. Amén. Bueno, quiero felicitar a todos los que estuvieron el miércoles. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron el miércoles aquí? Levante la mano a ver. Bueno, bastante. Pero hay algunos que no levantaron la mano. Y quiero decirles que el miércoles nosotros comenzamos lo que es el discipulado transformador, lo comenzamos oficial. Y gracias al Señor tuvimos muy buena asistencia, pero todavía creo que falta mucha gente aquí. Y es necesario, escuchen bien, que todas las familias de la iglesia Rey de Reyes estemos aquí, no tan solamente los domingos, es bien importante los miércoles. Porque el miércoles es la noche donde venimos nosotros a abonar a favor de lo que es nuestra vida discipular. ¿Ok? Así que es bien necesario, y yo esperaría, voy a estar como un radar, voy a estar como un radar el miércoles, chequeando y apuntando en el libro de Dios, alaba lo que Él vive. Voy a estar tomando asistencia. Yo les decía a los hermanos del primer servicio que nosotros somos el cuerpo de Cristo. No sé si usted lo sabía. La palabra iglesia significa cuerpo de Cristo en la tierra. Es una comunidad de gente que nos identificamos con Dios. Y la teología bíblica es que nosotros somos el cuerpo, escuche esto, literal de Cristo en la tierra. O sea, la iglesia no es un mero nombre. Porque hay lugares por ahí que se identifican como iglesia y en la hora de la verdad, en la práctica, no lo son. ¿Escuché bien? ¿Escuchó lo que dije? Él no es un edificio tampoco. Iglesia es el cuerpo de que cuando tú y yo nos unimos, hacemos el papel de lo que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Ahora,
Imagínese usted que hoy en esta mañana yo hubiera dicho, la cabeza, por ejemplo mi cabeza. Yo hubiera dicho, ay cabeza, estás cansada de tanto pensar, quédate en la cama durmiendo. Y yo enviara de aquí para abajo para la iglesia. ¿Cómo se vería la cosa aquí hoy? O las manos mías dirán, tú trabajaste mucho ayer cortando patio, las manos las voy a dejar descansando. Hubiera yo llegado aquí así. No puedo coger el micrófono. Lo cierto es que el cuerpo, en buenas y en malas, está como unido, ¿verdad? Y estamos en el lugar donde tenemos que estar. O sea, no es comprensible que un cuerpo camine sin cabeza, una cabeza sin cuerpo. Hay algo que quiero que todos tengan claro. Cuando nosotros nos reunimos aquí, esto es una revelación profunda que le voy a dar. Cuando nosotros nos reunimos aquí se está reuniendo el cuerpo, pero no nos damos cuenta que aquí también está la cabeza de ¿quién? Está Cristo. Cristo está aquí metido. Usted no lo sabe, claro, no lo vemos. Está físicamente lo que está moviendo el cuerpo, pero la cabeza del Señor no la está moviendo. Como usted me ve la mía y yo veo la suya. La Biblia dice que Cristo se pasea en medio de la iglesia. No lo estamos viendo, pero Él se pasea en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo estamos aquí. ¿Por qué aseguramos que Cristo está aquí? Porque usted está y yo estoy. Quiere decir que el Señor está aquí entre nosotros pensando, está moviendo su cuerpo, está hablando. Él está atento, está pendiente a todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Aquí no hay un lugar oculto donde se le escape nada al Señor. ¿Usted sabía eso? Que para el Señor no hay escondite. Él lo conoce todo, conoce la mente, el corazón, lo más profundo, todo. Entonces, por eso es necesario que la iglesia estemos siempre presentes. Y el miércoles es bien importante porque así nos exponemos a esa enseñanza tan poderosa que el Señor desea compartir con todos nosotros. Amén. Así que, dicho eso, vamos a pasar al mensaje. Vamos a ir a la pantalla. Ahí está el tema del mensaje de hoy. Es una especie, es una pregunta. ¿Por qué tocaban el borde de su manto? Diga conmigo, ¿por qué tocaban el borde de su manto? Ya todo el mundo fue al baño, ya todo el mundo se acomodó. Quiero que todo el mundo se acomode y todo el mundo esté atento acá. Todo el mundo esté atento acá. Vamos a dar lectura a 2 versículos de la Biblia que lo vamos a ver ahí en pantalla. Está en Mateo capítulo 9, verso 20. Y luego vamos a estar leyendo otro que está también en Mateo, que tiene que ver con la misma historia. A ver por aquí que yo abra el iPad que se me cerró. Ok, ya lo tengo. Dice así: y he aquí una mujer enferma, dice, de flujo de sangre, desde hacía, dice, 12 años. Mire qué interesante esto. 12 años. Que se le acercó, en este caso a Jesús, dice, por detrás, y tocó el borde de su manto. Voy a volverlo a leer para que podamos ir profundizando aquí. Una mujer enferma de flujo de sangre, no se sabe a causa, ¿verdad?, de qué. Pudo haber tenido un quiste, algo, pero dice que pudo haber, hasta un cáncer pudo haber tenido dentro de su sistema.
porque en ese entonces no hacían tomografía como lo hacemos hoy día y todas esas cosas, pero dice que tenía un flujo que le causó un sangrado por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué más dice? Ahí estamos. Ok, vamos al próximo pasaje. Marcos capítulo 14. Ahí lo vemos. Dice, este es otro incidente. El primer incidente fue de aquella mujer con la enfermedad y tocó el borde del manto y se sanó. Ahora vamos a ver más adelante dos incidentes distintos. No fueron el mismo día. Pero en Mateo capítulo 14 dice que luego que el Señor Jesucristo terminó su travesía, vinieron a la tierra, dice, de Genezaret. Y dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, o sea, la gente que allí estaba, que vivía, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron como quedaron, sanos. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Un fuerte aplauso al maestro entonces. ¿Sabe? En estos pasados días estaba leyendo la historia de la mujer del flujo de sangre. Y yo he leído esta historia muchísimas veces. Imagínese usted, en los 50 y tantos años que llevo yo en el Evangelio y en el pastorado, 32 años ya casi ahora. ¿Cuántas veces yo no he predicado de esta historia o he enseñado de esto? Muchísimas ocasiones. Pero siempre que uno se acerca a la Biblia, siempre como que hay una brecha para una nueva, como que nuevo entendimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Siempre hay como una brecha, ¿no? Cuando leí este pasaje, me dio interés de ver si en la Biblia si hablaba acerca de que otras personas hubieran tocado el borde de Jesucristo, el borde del manto. Ahí entonces fui llevado a Mateo capítulo 14. Y para mi sorpresa, me di cuenta que eran como hechos paralelos. Porque en ambos casos, tanto esta mujer como este otro grupo que dice que eran multitud de gente, que no se sabe ya en este caso los cientos o miles de gente que fueron, todos tuvieron un mismo anhelo. Y era tocar tan siquiera el borde del manto de Jesucristo. Ante eso, yo me hice una pregunta, escuche bien, que es bueno siempre uno ser preguntón, alaba lo que él vive. A veces hacerse preguntas es bueno, porque el que pregunta aprende. Usted llega a una profundidad. Porque a veces damos por hecho las cosas como que pues sucedió así ya y se acabó. No. Hay que preguntar, ¿por qué? Porque siempre hay una base, hay una raíz de donde surgen las cosas. Y cuando me hice una pregunta y dije, bueno, pero ¿por qué esta mujer, por qué toda esta gente tuvo esta iniciativa de tocar el borde del manto del Señor? ¿Acaso sería que en el Antiguo Testamento hay algo que yo no he leído? Es la pregunta que me hice yo. ¿Hay algo que en el seminario, cuando yo me educaba, cuando me formaba, habrá algo que no me enseñaron a mí? ¿Qué misterio habrá detrás de todo esto, no? ¿Por qué el tocar el manto, no? ¿Por qué no hacer lo que hicieron otros miles? Porque la Biblia dice que al Señor se le acercaron otros que le dijeron, Señor, que lo tocara. El Señor los tocó y se sanaron.
En otros casos Jesús escupió en la tierra, hizo un lodo, se lo puso en los ojos a un ciego y quedó, y le dijo, vete, lávate en el estanque de Betesda, y él se fue y se lavó y se sanó. Hubo otro que el Señor dio una palabra, en el caso del centurión romano, le dijo, mira, yo doy la palabra a que tu criado se sane y se sanó. O sea, ¿por qué esta gente tomó esa iniciativa distinta a la que habían hecho otra gente? ¿Acaso hay algún misterio aquí? ¿Hay una revelación nueva aquí? ¿Qué cosa, verdad? No sé si usted me está siguiendo, está entendiendo lo que estoy hablando. O sea, si a alguno de ustedes le ha pasado lo mismo, que cayó en esto ¿qué puede haber detrás de todo esto, no? Pero esto me llevó a consultar a Santo Google. Usted sabe que Google es cristiano. ¿Usted sabía que Google es cristiano? Porque en el Google pues hay inteligencia artificial y aunque usted no lo crea, el Google lo va a llevar a referencia. ¿Y por qué estoy bromeando, ¿no? Pero ¿por qué digo que Google es cristiano? Porque Google, cuando yo le hice la consulta a Google, ¿por qué la gente tocó el borde del manto del maestro? Google inmediatamente me llevó un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que a veces, que yo lo he leído, pero no lo había entendido. ¿Está bien? O sea que todavía, aunque nosotros llevemos muchos años en el Evangelio, todavía hay cosas por aprender. Sí, porque hay gente que me dice, pastor, yo he leído la Biblia 20 veces. Ay, yo sí, desde chiquitito, yo a mí me dijeron eso en la clase bíblica de chiquito. Bueno, tal vez te lo han dicho, pero no la he entendido. ¿Está viendo? Siempre hay cosas nuevas. Y me llevó un pasaje que más adelante se lo voy a leer para que podamos entender que todavía hay cosas maravillosas. Ahora, antes de ir a una explicación, porque es que tengo que dar una explicación acerca del manto, ¿ok? De ese manto, o el manto que todavía usan los judíos, que le llaman el manto de la oración. Y es el manto que tiene por nombre talit, que es lo que significa. Yo tengo uno por aquí en mi colección personal. Yo lo compré esto hace más de 25 años atrás. Está un poquito, tiene sus manchitas por ahí, pues yo lo uso privadamente en mis periodos de oración. Voy a sacarlo por aquí. A mi ayudante. Bambi estuvo por aquí en el primer culto, subió y yo le digo, ya se convirtió en el ayudante. Fuerte aplauso para el ayudante. y usted dirá, ¿por qué nos estamos riendo? Bueno, nos estamos riendo. Aguanta, Bambi. Lo tengo que hablar con mucho respeto, ¿verdad? Porque las cosas del Señor se tratan así. Este manto es lo que le llaman el manto de la oración judío. Muy bonito, por cierto, ¿verdad? Ahí tiene. Y se usaba así. ¿Te han visto en las películas y cosas, no? Nos reímos porque yo le decía en el primer servicio que puede ser que después de este manto haya un milagro y cuando lo quitemos haya pelo. Aquí vamos a ver que hay esto tiene 4 puntas, que ya mismito vamos a estar explicando, y en estas 4 puntas hay unos símbolos, unas letras, hay unos nudos y todo lo demás, y en las 4 puntas hay algo, es lo mismo, parecido. Luego también tiene por aquí en todo esto también unos nuditos y unas cosas. Gracias, Bambi. Un fuerte aplauso para Bambi. Voy a poner por aquí.
Este manto, pues voy a estar dando una explicación para que podamos entender. Ahora, cuando yo leí esto, fíjate que ya hace más de 25 años que yo tengo este manto en mi posesión personal. Yo lo compré más bien por el valor sentimental que tiene esto en aquel entonces. Yo dije, yo tengo que tener un manto. Y lo mandé a buscar a Israel. Esto yo lo mandé a buscar allá. Y desde entonces, pues, es algo muy que yo aprecio bastante. Pero vuelvo y le digo, por la parte más emocional. Porque desconocía la profundidad hasta en estos pasados días. Desconocía la profundidad que contiene este manto. Por eso es bien importante uno preguntar, leer, educarse. Prácticamente lo que yo le voy a estar explicando ahora nos va a hacer entender que este manto es como una computadora. Y usted dirá, ¿cómo una computadora? Bueno, porque es que tiene un código secreto. Nos va a revelar el por qué los judíos utilizan esto. Y voy a leer. Dice así. Los judíos usan algo en sus vestiduras que se llama talit, que es el manto. Este debe tener 4 puntas, que lo vemos aquí. Esta es una. Sobresaliente, que representa cada una de las letras, escuche bien, del nombre de Dios, que es Yahweh, que es YHWH, las 4 letras. O sea, 4 puntas, 4 letras que significan el nombre de Dios, Yahvé. Cada una de estas 4 esquinas están conformadas por unos flecos, que los vemos aquí, formados por 7 hilos que representan el número de la perfección. Y un hilo de color azul, este no lo tiene, no sé por qué no vino con ese, pero se supone que entonces en total sean 8 con el hilo azul. Y dice que el hilo azul representa la realeza, en este caso de Dios. En total, 4 flecos, las 4 puntas, con 8 hilos cada uno. En cada uno de estos flecos, escuche, hay 5 nudos también. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada uno de estos nudos representa un mandamiento de los 10 mandamientos. O sea, cuando los judíos están orando, ellos también están trayendo a su mente y están recitando los mandamientos de Dios. ¿Sabe para qué? Para no desobedecer a Dios. Porque acuérdense que la carne humana, la tendencia suya y mía en nuestro diario vivir es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo pecador que va en contra de los principios y valores espirituales. Entonces, cuando uno ora, y el judío cuando tiene este manto y ora, aparte de que, ¿verdad?, en la oración alaba a Dios y le pide cosas a Dios, pero también en esa oración uno trae a la conciencia, a la mente, y uno repite y dice, no tendré dioses ajenos delante del Señor. Porque hay veces que somos tentados a endiosar la casa, a endiosar el carro, a endiosar la profesión, a endiosarnos nosotros mismos. Y el judío cuando ora trata de recordarse de que el único Dios en su existencia es Adonai. Amén. Amén. Somos tentados también al adulterio, a veces a mirar lo que no debemos mirar, a desear lo que no debemos desear. Y recitar ese mandamiento todos los días es saludable para el alma. Porque cuando uno va a ir al trabajo ya sabemos, espérate Señor, ayúdame a cuidarme de la Dalila que trabaja conmigo, alaba lo que él vive. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Otro mandamiento, no robarás.
Y aún los cristianos somos tentados a quitar y a coger lo que no nos pertenece, lo que no hemos trabajado, lo que no es por derecho. Recitarnos ese mandamiento nos trae a la colación de que delante de Dios es un no. Igualmente el otro mandamiento que dice no codiciarás nada de tu prójimo. Porque los seres humanos constantemente a veces andamos en pleito en el mundo, que si, ¿por qué aquel tiene un carro nuevo y yo no? ¿Por qué aquel tiene una casa nueva y yo no? ¿Por qué aquel tiene una esposa tan bonita y la mía no es tan bonita? Recitar esos mandamientos todos los días, constantemente, es saludable. Diga conmigo, saludable para uno. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que evitemos, para evitarnos problemas. No es evitarle problemas a Dios, porque Dios habita en perfección. Es que usted se evite problemas. Porque muchos cristianos en la vida, después que cometemos los disparates y nos desalineamos y hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer, después venimos, ay Señor, pastor, ore por mí. Ay, que esto. Bueno, mijo, pero tú no te lo he dicho, la palabra de Dios. Bueno, pero como no lo traemos a nuestra conciencia constantemente, o hacemos lo que el salmista David dice, la Biblia que él hacía constantemente. David sacaba su tiempo a diario para meditar y reflexionar en él mismo, en el Salmo 103, un salmo maravilloso. Ve en mí, oh Dios, si hay camino de perversidad y líbrame de lo que me es oculto. En ese diario, en esa comunión diaria, que es lo que hacen los judíos en la oración, es un momento de renovación interna para no fallar, para no buscarnos problemas. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Luego dice, explicando lo de dice, y entre cada nudo, fíjate, hay aquí 5, por lo menos aquí. Pero un día yo me puse a mirar los nudos, y si usted estuviera aquí de cerca, si quiere después que se termine el servicio, puede venir y verificar. Cada nudo es diferente. Eso es lo interesante. Cuando yo miraba, yo decía, ¿por qué cada nudo es distinto? Y mire por qué. Dice, hay 5 nudos y entre cada nudo hay un grupo de vueltas de hilo. Entre el primero y el segundo nudo hay 7 vueltas de hilo y entre el segundo y el tercero hay 8 vueltas. Y entre el tercer y cuarto, 11 vueltas. Y entre el cuarto y el quinto nudo hay 13 vueltas. Los judíos asignan un número a cada letra. Si sumamos los 3 primeros grupos de vueltas de hilos, tenemos 7 más 8 más 11 es igual a 26. Que representa el valor numérico del nombre de Yahweh. Alaba lo que él vive. El cuarto grupo es de 13 vueltas, que es el valor numérico 1. En total son 39 vueltas en los flecos. Y a través de 39 vueltas los judíos estaban escribiendo el versículo Yahvé, nuestro Dios, que está en Deuteronomio 6:4, que es el versículo más sagrado de los judíos dentro de todo, porque ellos lo recitan, escuche bien, lo recitan desde que se levantan y lo recitan al acostarse. ¿Y cuál es ese? El versículo de Deuteronomio 6:4 que dice, Jehová, oye, oh Israel, Jehová uno es. El Shema, la oración judía más importante que se dice al despertarse y al acostarse todos los días. Pero si continuamos con los números, la palabra flecos tiene un valor numérico de 600. Y si adicionamos los 8 hilos que conforman los flecos y los nudos que tiene cada uno, tenemos 600 más 8 más 5, que es igual a 613, que representan las 613 leyes mosaicas. Mire qué interesante. Todo tiene un simbolismo. ¿Ok? Representan 613 leyes mosaicas.
En la Biblia encontramos que la mujer que tocó el borde del manto de Jesús en Mateo 9:18 y en Marcos 5:22 y en Lucas 8:41, la palabra griega para borde es fleco, que es craspadón. Es decir, la mujer que tocó estos flecos, incluso la multitud también, dice, lo hicieron, mire por qué lo hicieron, aquí viene la revelación. Lo hicieron porque estaban haciendo ellos alusión a lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 2, que lo van a ver por ahí en pantalla también. Malaquías 4:2, que dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro, ahí está en pantalla, como becerros de la manada. En otras palabras, que eso es una palabra profética diciendo que vendrá un tiempo y una época en que vendrá un Mesías, que es como lo identifican los judíos, un Mesías. Y ese Mesías traerá salvación en sus alas. Vuelve al versículo otra vez en la pantalla. Traerá salvación, traerá esperanza en sus alas. Y los que la toquen, los que se acerquen a ella, van a encontrarle una bendición. Porque dice que saldrán y saltarán como becerro de la manada. Eso está hablando de que aquellos que nos acerquemos al Señor vamos a ser renovados. ¿Cuántos adoran a Dios? Los judíos interpretan al sol de justicia que habla Malaquías con el Mesías. Y en sus alas, con el borde del talit de su manto. Cuando la mujer y todos los enfermos, desde ese momento en adelante, tocaron el borde del manto, estaban creyendo fervientemente que Jesús es el Mesías, el que traería sanidad y una total renovación para el cuerpo, pero también para el alma. ¿Cuántos adoran al que vive? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? De Mateo 9 y el capítulo 14. ¿Qué podemos aprender de estas dos historias, de esa acción cuando la gente quiso tocar el borde? Fíjese, yo era de los que pensaba, estoy seguro que ustedes también, que cuando esta mujer tocó el borde del manto, yo pensaba que ella lo había hecho por vergüenza. Siempre pensé eso. Como ella tenía flujo de sangre, y una persona que tenía flujo de sangre no podía mezclarse con la gente, no podía, porque estaba inmunda según la ley. Ella no podía prácticamente salir ni de su casa. Ella no podía ir al mercado. Los que la conocían podían señalarla y la podían haber apedreado. Mire la vida tan marcada que vivió esta mujer por 12 años, tan triste que vivió por 12 años. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos cuando no estamos en los caminos de Dios? Cuando uno vive de espaldas a Dios, alejado de Dios, uno vive una vida marcada. Uno vive una vida asolada. Hay una tristeza que tal vez el mundo no la ve, pero uno sabe que está metida ahí adentro. Porque vivimos así, los que están alejados de Dios. Pero esa mujer, fíjate qué interesante, tenía un conocimiento que ahora mismo vamos a hablar. Y no tan solamente ella, sino también toda la demás multitud. También me es interesante que regaron la voz. Y como dije, a diferencia de otras ocasiones, la gente en el capítulo 14 lo único que pidió fue tocar el manto. Nada más. Pero era por algo que ahora le voy a decir. Y era que había entre toda esta gente, y que conste que la mayoría de ellos eran gente común y corriente. Eran gente pobre. Entre ellos habrían gente que tendría su dinero, pero la mayoría eran gente común y corriente.
Y había entre ellos mucha gente que vivían hasta en miseria, y gente que vivían anajenada por la sociedad, porque donde Jesús tuvo su ministerio, en todo Capernaum y todo eso allá en Galilea, era el lugar donde socialmente había más oscuridad social en ese tiempo. No oscuridad de que no hubiera luz, era que socialmente la gente vivía en mucha maldad y eran considerados como lo peor, porque la gente que vivía más al centro en Jerusalén, donde estaba cerca del templo, eran considerados la élite, la gente más buena gente. Pero allá se metían los que socialmente se escondían a tirar la piedra y a esconder la mano. ¿Entienden lo que estoy hablando, verdad? Y Jesús, en medio de ese entorno social, óyeme, de repente la gente que lo ve, ahora lo único que está pidiendo es tocar el borde del manto. Entonces eso me hizo entender algo a mí. Eso me hizo entender que a pesar de que eran gente común, pero tenían conocimiento profundo de la palabra de Dios. Miren lo que hace la diferencia. Ellos pudieron tal vez vivir socialmente apartados o anajenados, haciendo cosas que no agradaban a Dios, pero en lo más profundo de su corazón, como pasa con la gente que se crió en una iglesia. El que se crió de chiquito en la iglesia y que fue a la clase bíblica, aprendió desde pequeño que hay un Dios, aprendió desde pequeño que hay unos 10 mandamientos, que hay que valorarlo, hay que vivirlo. Aprendió desde pequeño que hay unos valores de parte de Dios que hay que practicar en la vida. Eso está ahí, aunque tal vez viva como un diablo. Y esa gente demostró que tenían el conocimiento de la Torá, de que hay un Dios que es bueno, que es misericordioso, que hay un Dios que está dispuesto y disponible para el ser humano si le busca. Ellos lo sabían. Fíjate la importancia, por eso le dije cuando empezamos el servicio, la importancia de estar aquí y prepararnos y capacitarnos en la Biblia, porque no es lo mismo leerla así, decir, ay, yo la leí, bueno, tal vez la leíste así por encima, tal vez en general, pero no has profundizado en ella. Todavía esa palabra no está metida en la fibra más profunda de tu corazón y de tu alma. Hay que llevarla de aquí, de la psiqui, hay que llevarla al corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Está bien? Cuando la gente escuchó, óyeme, las enseñanzas de Cristo, que no eran enseñanzas igual como la del saduceo y los fariseos y de todo lo feo. Cuando ellos comenzaron a escuchar las enseñanzas del maestro, las revelaciones que él estaba trayendo, cómo él hacía la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan diferentes las enseñanzas de Jesús a las de los líderes religiosos en Israel? ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando otra cosa. No se confunda. No era que estaba trayendo otra revelación nueva tampoco. Era porque él le estaba dando la explicación correcta a la palabra de Dios. Porque los líderes religiosos y la religión judía la había reinterpretado a su conveniencia. Ahí es que estaba el problema social también. Había religión, habían religiosos, pero lamentablemente la aplicaban de una manera diferente. A ver. Y eso está pasando hasta hoy día, que te ve gente que se identifican como cristianos, pretenden hablar como cristianos, pero no viven como cristianos. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Ahí está la diferencia entre una iglesia y otra. Entonces, dice la Escritura que estas personas identificaron en Cristo algo genuino de parte de Dios, algo que iba a tono con lo que ellos habían leído desde pequeño, de lo que se hablaba en las sinagogas en Capernaum, en todos los lugares sagrados los días sábados. Ellos se dieron cuenta que Jesucristo era la revelación del verbo de Dios viviente. ¿Cuánto le da un aplauso al que vive para siempre?
Cuando ellos vieron al maestro, escuche, se dieron cuenta que no tan solamente era un milagrero, de que no tan solamente era un mero maestro, se dieron cuenta que él era el Mesías de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Ellos se dieron cuenta que lo único que en ese caso de necesidad de ellos, lo único que bastaba era tocar el borde del manto. Porque ellos sabían que el verbo literalmente decía que en sus alas traería la esperanza. ¿Está bien? Fíjense la importancia de que sus hijos, de que tu esposa, tu esposo conozca la palabra. Porque es en los momentos difíciles de la vida nuestra en el siglo XXI, cuando estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, cuando estemos sumergidos en momentos de desesperación, es ahí, ese conocimiento profundo de la palabra, lo que va a hacer las cosas diferentes en la vida suya y mía. Escúchalo bien, porque muchas veces nosotros estamos centrados que es el sistema que nos va a ayudar, que es la religión la que me va a ayudar, que es el gobierno que me va a... No, porque en los medios de desolación en la vida de un ser humano, ahí nos encontramos solos y uno dice, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo le voy a rezar? ¿Cómo? ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede transformar? Entonces es en ese momento donde la palabra de Dios se nos revela y nos damos cuenta que Jesucristo es el enviado de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo nació, el nombre que le puso fue Jesús, que significa Salvador. ¿Está bien? Fíjate que cuando uno tiene un conocimiento como tuvo esta gente, porque esta gente tuvieron un conocimiento profundo de la palabra. Yo dije, ¿y cómo está? Por eso le digo, yo me preguntaba, ¿cómo la gente se le dio la idea de tocar el borde? Por eso me hice la pregunta, ¿por qué ellos tocaron el borde? Porque ellos identificaron que Cristo cargaba Malaquías capítulo 4, versículo 2. ¿Está viendo? Entonces, eso me hace entender de que nosotros tenemos que profundizar en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia 100 veces, léala 100 veces más. Y si usted lleva 20 años en el Evangelio, procure que los próximos 20 sean más profundos todavía. Porque entre más profundidad, más raíces usted tenga, mejor, más preparado usted va a estar para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque cuando venga el problema matrimonial y su marido se levanta o su mujer se levante y comienza a dar dolor de cabeza, ahí es que usted va a lanzar la palabra que va a decir, mi casa y yo serviremos al Señor, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Ahí es cuando usted toma la palabra profética de Dios en medio de la enfermedad y usted va a decir, la palabra dice que Jesucristo dio su vida en el Calvario, no tan solamente para perdonarme, sino para sanarme, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos renueva de todo, y ese todo es todo. Alaba lo que Él vive. Cuando los hijos caigan en rebeldía, tú vas a declarar la palabra que dice, aleluya, claramente, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No sé si será hoy, será mañana, pero yo le creo y espero en la palabra.
Es como hace años, decía un hermano que estaba en la iglesia, me decía: pastor, yo vivía como un puro diablo y mi mamá era una mujer cristiana de clavo pasado. Y yo llegaba a casa arrebatado y llegaba a casa todo endrogado. Y lo lindo era que cuando mi mamá me veía, me declaraba palabras y me decía: yo declaro palabras sobre ti. Y pasaba un año y pasaban 2 años y ella seguía diciendo: Señor, hoy tal vez no es el milagro, pero mañana sí. Y tanto estuvo la viejita hasta que llegó el día en que su hijo fue salvado. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que pasaron los años, su cuerpo se envejeció, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que aprender a ser cristiano que vivamos en base al verbo. Si usted no conoce la profundidad de la palabra, usted es un cristiano desalmado. Porque en el mundo que vivimos es un mundo que te está atacando constantemente. Por eso es que hay muchos cristianos en las iglesias decaídos, flacos, enclencos espiritualmente. Y siempre viven agachados de otros. Y en una constante lloradera y problemática. Y eso se entiende si la persona es nuevo en el evangelio, porque todavía tiene cosas que aprender. Pero si usted no tiene el compromiso de estar en la iglesia, por ejemplo, un día como hoy o un día como el miércoles, usted no tiene compromiso, usted va a estar desarmado porque usted desconoce. Entonces, cuando venga el fuetazo, porque el diablo va a tratar de desorientarlo a usted. El diablo quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu finanza, quiere destruir todo lo que tú haces, tu forma de tomar decisiones. El diablo, mire, aunque usted no lo crea, pero él está trabajando en contra suya constantemente. Si usted desconoce y usted va a caer entrampado, entonces va a gritar: pastor. Entonces yo le digo: yo te lo dije. O ¿por qué no me preguntaste? O ¿por qué no buscaste oración? Porque hay gente que están tomando decisiones a lo loco. Ay, pastor, pues no sé, esto es lo que yo creo. Bueno, no todo lo que tú creas realmente va de acuerdo al propósito de Dios. Hay gente que dice: ay, pastor, yo siento que esto va a salir bien. No, quítese eso. Porque yo siempre digo que hay bendiciones engañosas. Digo bendiciones entre comillas, porque tal vez al momento tú dices: esto me salió bien. Ey, aguanta. Porque aparentemente esto te salió bien, no quiere decir que Dios está metido ahí. Porque la Biblia dice que cuando, como le prediqué la semana pasada, Abraham y su sobrino Lot llegaron a la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra. Una llanura verde, habían ríos, habían manantiales. Y el sobrino hizo así, sacó pecho. Porque el tipo él tenía dinero también. Sacó pecho. Le dijo al tío Abraham: ay, yo quiero eso ahí. Cerca de Sodoma, estoy cerca de la ciudad, aquí puedo comprar todo lo que necesito, tengo pastizales aquí, va. Y el tío le dijo: está bien, no nos busquemos problemas, somos familia, le dijo. Y se fue a la montaña. Abraham dejó el sobrino. Luego, al pasar el tiempo, dice que Lot se fue acercando cada día más porque fue creciendo. O sea, el tipo fue prosperando, estando allí. Pero luego cayó entrampado como un ratón en la ratonera. Luego el tío tiene que venir de allá a salvar a su sobrino. ¿Qué les quiero decir? Cuando uno profundiza en la palabra de Dios te hace sabio para poder entender la vida y tomar las decisiones de modo que no fracases. A mí hay gente que me dice: y pastor, ¿y por qué usted va a hacer eso? Bueno, porque veo que va conforme al corazón de Dios. La gente se cuestiona. Porque la mente humana te dice que es ahora, pero Dios me dice que es más tarde. Porque yo siempre digo que las cosas en el tiempo de Dios son más sabrosas. Yo he visto eso, mujeres: ay, pastor, se me estoy quedando y me tengo que casar, Cristo viene pronto. Y ya yo estoy cansada de esperarle. Cualquiera que el primero que venga y me pinte varilla, yo me voy con él. Así son las cosas. Y hay gente que literalmente lo han hecho así. Y después viene el lloro y el crujir de los dientes.
Nunca me olvido, estando yo en el Ecuador, allá en el Ecuador, una persona me vino a decir: pastor, Dios me reveló esto y esto y esto. Y yo le hablé. Me acuerdo que ese día le hablé, le expliqué, bueno, le puse el cuadro. Mire, esto es así, esto va a pasar, esto. ¿Usted cree que ella me hizo caso? Llegó a Puerto Rico y se casó, hizo como ella me dijo, todo igual. Cuando pasaron 3 o 4 años, estaba yo en la oficina, estábamos todos metidos en la oficina. Y delante de la persona que se casó, yo le dije, así, cuando estábamos allá en el Ecuador, ¿te lo dije o no te lo dije? Todo lo que yo te dije, ahí está. Cuando uno está metido con Dios y está metido en la palabra de Dios, porque por eso es que tenemos la Biblia. La gente piensa, ay, con ir a la Biblia y que me oren ya eso es suficiente. No, no, no. La Biblia es la mente y el corazón de Dios. ¿Y por qué hay gente como yo? ¿Por qué hay personas aquí que yo le he confiado educación? ¿Por qué tenemos iglesias, centros de educación? Porque la iglesia es un centro de educación. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso de hacer que usted se convierta en una persona sabia, sagaz, astuta. Que usted sepa identificar entre una cosa y otra y usted sepa tomar las decisiones más sabias hoy y mañana. Es por eso que esto está aquí. Por eso que yo estoy aquí. Y cuando yo le llamo la atención a usted de buena manera y le digo, mira, o usted me da la oportunidad de que yo le ayude a tomar decisiones, porque hay gente que no me da la oportunidad, ellos toman las decisiones y después llegan a mí, pastor, ahora lo que quiero es que tú ores por mí. Ah, así es la cosa, que yo te ponche el pasaporte y ya. Nunca me dijiste, nunca me preguntaste, nunca, y ahora me vienes aquí. Eso no trabaja así. Hay un dicho que dice que el que no coge consejo no llega a qué. Ay, usted lo dijo. La palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. Esta gente que tocaron el borde del manto parecían ignorantes, pero eran gente muy entendida de la palabra de Dios. Tanto así que después de casi 50 años yo vine a entenderle esto. Alaba lo que Él vive. Es que todavía a los 60 años todavía yo estoy aprendiendo. Alaba lo que Él vive. La profundidad de la palabra de Dios. Lo lindo es que estas personas me demostraron, yo cuando leí esta historia y veo esta historia, me parece que todos al ver esta historia nos damos cuenta que estas personas eran gente con una convicción demasiado muy firme. ¿Por qué? Porque esta mujer dijo, si yo toco el borde, o sea, ella misma sabía de que lo que le dice la Biblia no era un decir. Ella dijo, yo sé que si yo me muevo y toco el borde del manto, o sea, yo sé que si voy y pongo en práctica eso que dice la Biblia, yo sé que me voy a sanar. Y la gente que le pidieron tenían esa misma convicción. Mire lo grande de uno tener esa convicción. Que es algo poderoso que el diablo le teme a un cristiano de convicción. Porque no hay forma. Cuando una persona tiene firme una cosa de que esto, Dios dijo que esto es blanco y es blanco, no es gris, es blanco. Cuando uno se mueve así, el diablo tiembla, el ejército de las tinieblas tiembla, quien sea tiembla, porque usted es inconmovible, usted sabe que está esperando en Dios. Si Dios te dijo esa palabra, espera lo que va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque está dentro del clasificado coming soon. Usted sabe en el cine cuando usted va dice coming soon. ¿O no sabe lo que es coming soon? Que viene pronto. Alaba lo que Él vive. Esta gente recibió la bendición por haber creído a la palabra.
Ellos creyeron a la palabra. Creyeron lo que dice en Malaquías. Eso fue lo que le trajo la bendición a ellos. No fue otra cosa. ¿Y qué es lo que va a hacer que usted vaya creciendo cada día más aquí en los caminos del Señor? Que usted vaya a crecer, que usted cumpla el propósito. ¿Y qué va a hacer que esta iglesia siga levantando más iglesias y levantando más pastores? Que esta iglesia siga trascendiendo en la sociedad y sigamos demostrándole al sistema y al gobierno que la esperanza no está en la estrategia humana, sino que la esperanza está en la fe. ¿Sabe cómo? Con que nosotros cada día nos sigamos moviendo con esa misma convicción, diciendo a la sociedad: así dice el Señor. Nada más. Ahora, cuando analizaba bien toda esta historia, yo dije, bueno, ¿cuál es el fin de todo esto? Para mí, en el siglo XXI y para la iglesia hoy. Número uno, que nosotros nos acerquemos a estudiar la palabra, pero nos acerquemos a estudiar la palabra con mucho interés. Vuelvo y repito, no es lo mismo estar en los caminos de Dios y estar en la iglesia con desinterés. Hay gente que dice, pues vamos a ver qué pasa. No, cuando usted le pone el corazón y la pasión, todo es diferente. No es lo mismo tener una relación con una persona por tener una relación a cuando tú realmente dices, no, esta persona me interesa a mí. Ya eso lo lleva a otro nivel. Segundo, que usted le ponga la emoción. ¿Qué es la emoción? Pues la emoción no es otra cosa que usted mueva todo su ser hacia eso. O sea, cuando usted está en una relación con una persona, usted le pone la emoción. Usted quiere estar con esa persona, usted le dice que la quiere, y usted la toca, usted le toca, usted esto, le dice cositas. O sea, hay una interacción viva. Y es lo que provoca cuando uno se mete con la palabra. Usted se está metiendo con Dios mismo. Esa palabra ya no se queda solamente en un mero verbo. Ese verbo comienza a trabajar desde adentro para afuera en el creyente. De modo que te va renovando y transformando la mente, el corazón, los sentimientos, las emociones. Tanto así que la gente dice, oye, pero tú has cambiado. Porque antes tú eras una persona amargada, ahora te ves más dulce. Antes tenías una mirada tan fea, ahora tienes una mirada tan dócil. Ahora te veo que tienes paciencia cuando antes no lo tenías. Antes eres una persona amargada. Ahora te veo, tú me entiendes, que eres una persona tan responsable cuando antes no lo era. Porque el Espíritu Santo de ese verbo te está llevando en un nuevo comienzo. ¿Cuántos adoran a Dios? Esa mujer se movió a ser apedreada ese día, pero ella luchó y obtuvo su bendición. Eso es lo que hace cuando le pones interés y emoción a la búsqueda en las cosas espirituales. Yo no llegué a ser pastor de la noche a la mañana. El que me ve aquí dice, yo no llegué aquí así. Cuando yo llegué como cualquier hijo de vecino. Yo llegué como un diamante sin pulir, con malas costumbres y con todo pensamiento y revoluciones en la cabeza y todo eso. Yo así llegué yo. Pero el meterme en el verbo cada día más me llevó en un proceso de transformación. Y me he encontrado en el camino con todo tipo de escollos, con todo tipo de obstáculos. Mas sin embargo yo digo, no, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y la gente me dice, pastor, los que me conocen, y dice, pastor, yo he visto que usted en su vida, usted es una persona, y eso está en mi autobiografía, claro está también. Usted dice, pastor, pero tanto que usted ha pasado y todavía pues ¿sabe por qué? Yo sigo, porque yo le sigo creyendo a Dios. La verdad de todo esto, escuche bien, es que el manto, este manto que está aquí, no es el manto que tiene el poder. No es el manto. Cristo tenía ese día un manto parecido a este encima. Posiblemente más rústico que este, más gastado que este, porque el Señor lo usaba más que yo. Alaba lo que Él vive. Porque en la cultura judía es algo que desde pequeño van enseñando a la gente. No era el manto per se,
era lo que significa el manto. En este tiempo, vamos a decir, ¿quién es el manto de Dios? De Dios, de Yahvé. ¿Quién es el manto de Jehová? ¿Sabe quién es el manto de Dios? Se llama Jesús. Jesús es el manto de Dios. Porque es a través de Jesús que Dios está dispuesto a renovar y a bendecir la vida de los seres humanos. Por eso que Él dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Por eso vemos el caso cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio, que le iban a matar, el Señor le dijo, vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Y dice que el Señor la perdonó. Cuando María Magdalena con 7 demonios, el Señor la tomó, la libertó, y desde ese día en adelante ella vivió en una nueva renovación y vivió agradecida a Dios de por vida. ¿Vas viendo? Estamos hablando de María Magdalena y así, etcétera, etcétera. El hombre que llegó con aquella enfermedad de lepra, el Señor lo sanó y el hombre quedó renovado. O sea, todos estos personajes fueron bendecidos y aún hasta el día de hoy, porque se acercaron ¿a quién? A Cristo, que es el manto divino. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el reto de nosotros cada día es acercarnos a Él. Entre más nos acerquemos, más bendecidos vamos a ser todos los días. Escúchelo, hay mucho por aprender. Y es necesario que todos estemos aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie conmigo. La Biblia nos va a llevar a un fin. La Biblia nos va a llevar a Cristo. La solución de la vida nuestra no está en una tradición, ni en una costumbre, ni en una religión per se. La bendición tuya, amigo y hermano, tu médico, tu bendición está en Cristo. Y Él está aquí en esta mañana. Y te está llamando. Y te va a dar la oportunidad de que toques el borde de su manto. Por fe, yo te animo a que toques el borde de su manto. Y le digas en esta mañana, Señor, transforma mi corazón. Estoy cansado de ser la misma persona. No quiero seguir igual. Quiero que tú me renueves y que tú cumplas tu propósito en mi vida. Toca el manto del Señor. Si estás enfermo y llevas luchando con esa depresión, con esa ansiedad, por alguna razón, toca el borde del manto del Maestro. Si en el día de hoy llegaste aquí con 20 miles de problemas en tu vida y no sabes cómo hacer, toca el borde del manto de Jesús. Si necesitas entender tu norte en esta vida, toca el borde del manto del Maestro. Si la gente han declarado palabra negativa y tal vez han pasado tantos años como pasó con esa mujer, 12 largos años, y no había encontrado solución, toca el borde del manto del Maestro. Yo quiero hacer algo muy rápido porque el tiempo avanza, pero este tiempo es importante. Y yo quiero hacer una oración por aquellos que pasan conmigo aquí al altar. Pasen conmigo y dile al Señor: Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto en el día de hoy. Venga, pase conmigo y dile: Señor, no quiero salir de este lugar igual. Desde hoy yo me armo de fe. Desde hoy yo declaro que tú me perdonas, tú me renuevas, tú me das una nueva oportunidad. Desde hoy, Señor amado, mi vida va a tomar un rumbo diferente. Levántate, camina y ven conmigo para acá. Aleluya. Y vence todo obstáculo como lo hicieron aquella gente por encima de
y recibe la gracia de Dios. Habrá alguien que se levante y corre para acá y dice: hoy yo pongo mi vida y pongo toda mi realidad en las manos del Señor. Habrá alguien. Sal corriendo para acá. Ven, porque el Señor está aquí en este lugar. Dios te bendiga. Varón, ven, pasa para acá. Habrá alguien más. Alguien más, algún joven, alguna dama, algún caballero, algún matrimonio que está pasando por crisis y está cansado y quieren un nuevo comienzo. No hay tal vez hombre, psicólogo ni psiquiatra en este mundo que tenga la palabra. Cristo tiene la palabra. Levántate, sal corriendo para acá. Respetamos lo que hace el sistema, pero mucho más que el sistema, el Señor tiene la llave. El mismo que caminó hace 2000 años está caminando aquí hoy y te está llamando y te está diciendo: búscame y viviréis. Búscame y vivirás. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Alguien que tal vez está siendo atormentado por el enemigo de las almas hace mucho tiempo. Y tal vez el enemigo te ha dicho: hasta aquí llegaste. Que te ha dicho: no va a haber cambio, no hay solución. Sal corriendo para acá y créele al Señor. Toca el borde de su manto, como yo lo hice hace muchos años. Y te garantizo que las cosas van a cambiar para siempre. Quiero pedir a mi amada esposa que pase por aquí, por favor, rapidito, y nos dirija en esta oración. Quiero pedir, por favor, que tome al que está a tu lado de la mano y vamos a orar unos por los otros. La Biblia dice que debemos orar unos por los otros para ser sanados. Ora como el Espíritu Santo te dirija y dile: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana de una forma especial. Ven, mi amor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Estamos ante tu presencia, Señor. Señor, estamos como aquella mujer, Padre amado. Como aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde del Maestro. Señor, aquí hay un remanente, aquí hay un grupo de hombres y mujeres, Señor, que entienden, Señor, que la decisión más sabia es tocar tu manto, Señor. Es levantar las manos al cielo, Señor. Y a ti que tú eres nuestro manto, Padre amado. Señor, levantar nuestras manos y confiar, Padre, que a los que te aman todo obra para bien, Señor. Mira aquel que esté aquí, Señor, que te está presentando sus cargas, sus necesidades, mi Dios, su enfermedad, Señor, su problema, Señor, esas decisiones que tienen que tomar, Señor, y están acudiendo a ti, Señor, sabiendo que de ti viene la sabiduría, sabiendo que de ti viene la respuesta, Padre amado. Yo te pido que te glorifiques en la vida de mis hermanos, Señor, y sea cual sea su petición, tú te glorifiques de manera especial. Que ellos vean, Señor, que no hay nada más hermoso, más bueno y más sabio que ponerte a ti en el primer lugar de su vida. Que consultar contigo todas las decisiones, todo lo que vayan a hacer, Padre. Yo te pido que los cubra, que los guarde, Señor. Que el gozo tuyo sea su fuerza, Señor. Que puedan enfrentar esos gigantes, que se levanten con sabiduría y con fe, sabiendo, Padre, que tú estás con ellos, Señor. Que tú pelearás la batalla y que tú le darás la victoria, Señor. Así que te presento a cada uno de ellos, a cada mujer aquí, Señor, que clama por su hogar, que clama por ser esa mujer sabia que edifica su casa, Señor. Que seas tú obrando, Señor, interviniendo, Padre amado, y haciendo el milagro en su hogar. En cada varón que está aquí, que viene ante ti, que te entrega su vida y te dice: Jesucristo, yo sin ti soy nada, te necesito. Señor, que le llenes, Padre, le llenes hasta que rebose,
goce su vida, su copa de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Jesús, porque no hay nada más mejor, Señor, que venir ante ti, Señor. No hay nada, Señor, que pueda llenar el lugar que tú llenas en nuestras vidas. Así que bendigo a tus hijos, renueva sus fuerzas y llénale con tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Eres digno. Gloria.